Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Les saluda Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar FEC, Ley Karim. Es nuestro webinar número 60. A continuación los dejo con nuestro asesor jurídico, Pablo Concha, quien será el moderador de este webinar y les contará un poco nuestro expositor, Gonzalo Bustos. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, agradecer a FEC la invitación a moderar este panel tan interesante sobre los principales alcances de la ley Karim, a lo que se abocará Gonzalo en su presentación. Gonzalo Bustos es abogado, gerente de asuntos regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, máster en Dirección y Gestión de Empresas con mención en Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, magíster en Derecho de la Empresa, diplomado en Macroeconomía de la Universidad de Turín. Desde el año 2011 es delegado técnico de la Confederación de la Producción y el Comercio ante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Más detalles sobre su perfil profesional están en el correo que recibieron esta mañana como recordatorio de esta actividad. Agradecemos tu presencia, Gonzalo, en este importante webinar que hoy se abocará a, como lo decíamos, eh, mostrarnos los principales alcances, ¿no es cierto?, de la ley Karim, que si tú me permites, como a modo introductorio, pone énfasis fundamentalmente en dos aspectos, ¿no es cierto? Por una parte, la prevención de las conductas que se declaran como ilícitas en el entorno laboral, las conductas de acoso laboral y sexual y de violencia en el trabajo, y por otro lado, el otro énfasis en la investigación de estas conductas. Agradecemos tu presencia, Gonzalo, y sin más te dejamos el micrófono para que tú puedas hacer tu presentación, al final de la cual vamos a tener un espacio de preguntas y cuando ya falten algunos minutos para que se cumpla el tiempo que tenemos previsto para esta presentación, yo te voy a avisar, de suerte tal de que vayamos concluyendo con las últimas preguntas que se van a poder ustedes mismos, los asistentes a esta presentación, a través del chat del webinar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy agradecido por la oportunidad que me brindan hoy de estar acá con ustedes. Y bueno, esta presentación yo la había hecho antes en el contexto de la Cámara de la Construcción, que es donde yo trabajo, y ahí a través de Cristian Blancha entiendo que se hizo el contacto para llegar pues, a estar esta tarde con ustedes. Así que, bueno, aquí estamos. Yo espero cumplir con las expectativas. La verdad es que esta es una presentación que tiene que ver con los aspectos jurídicos de la ley Karin, evidentemente, pero tal vez lo más importante y donde puede haber un valor agregado es en transmitirles algo de mi experiencia en la negociación de los convenios internacionales de la OIT, ¿no? En particular, a mí me tocó eh, negociar y tratar de moderar los alcances del convenio 190, que tiene que ver con el acoso laboral y que de alguna manera la ley Karin es una parte, porque no se agota el convenio 190 con la ley Karin, pero sí una parte del convenio 190 está reflejado en los alcances de la ley Karin. Entonces, creo que probablemente lo más importante es lo que yo les pueda transmitir, pues me tocó además a mí ser en representación de la Cámara, me tocó toda la negociación de la ley Karin en el Congreso. Entonces, tal vez eso es, es más relevante que el texto legal. Y un poco eso es lo que trato de reflejar, al menos en estas primeras láminas que les voy a mostrar. No sé, ustedes me dicen si las ven bien. ¿Ah? ¿Sí? Se ve bien. Perfecto. A ver, solo a modo de introducción y para los que no lo sepan, la ley Karin debe su nombre precisamente a una TENS del hospital de Chillán, que era Karin Salgado, que ella fue víctima permanente de acoso laboral en el contexto de la ley anterior, cuando existía una ley que no tenía los alcances eh, que tiene la ley Karin, y ella, como consecuencia de este constante acoso laboral que sufrió, termina suicidándose, ¿ya? De ahí deriva el nombre de la ley Karin. Eh, la, la legislación laboral contempla hace muchos años en Chile la, eh, la prohibición y la investigación del acoso laboral.
pero no con el grado de detalle que tenemos hoy día. Y hoy día ya tenemos, la ley Karin, como ustedes bien saben, lo que hace es modificar el Código del Trabajo en materia de tratar de evitar y, como dice acá la lámina, de investigar y sancionar las conductas de acoso laboral y sexual en el contexto de las relaciones laborales, pero agrega un tercer elemento que es la violencia laboral. Vamos a entrar en el detalle después, no se preocupen de eso, vamos a entrar en el detalle de todo lo que significa esto. Pero hoy día tenemos una reglamentación que nos obliga como empresas a hacernos cargo de generar todas las acciones de prevención y cuando no podamos evitar que se produzcan conductas de acoso laboral y de acoso sexual, vamos a tener que investigar, es una obligación tener que investigar y el deber de sancionar estas conductas. Para esto, entonces, la ley que nos obliga? Nos obliga primero, en primer lugar, a implementar un nuevo procedimiento para la investigación y la sanción de estas conductas y se señala además que por primera vez, y a pesar de que esto es una norma que está en el Código del Trabajo, se señala expresamente que esto es una norma que va a aplicar también para el sector público. ¿Eh? Ahí no me voy a meter porque no es nuestro ámbito, ni mucho menos, pero sí un comentario al margen. En el sector público se espera, y reconocido por autoridades del Ministerio del Trabajo, se espera que en el sector público haya un alto número de denuncias, porque hasta aquí, si bien en el Código del Trabajo para la relación de trabajo privada ya existía un procedimiento de sanción del acoso laboral, para el sector público estas normas no existían, son completamente nuevas. Y por lo tanto, ellos temen un gran número de denuncias, al menos en esta primera etapa de aplicación de la norma. Como les señalaba hace un rato, esta ley tiene una estrecha concordancia con el Convenio 190. El Convenio 190 se discutió entre los años 2017 a 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo. Me tocó a mí personalmente representar a la CBC en esta negociación. Estuve involucrado durante los casi 4 años que duró desde que se presenta el primer texto, el primer borrador, hasta que sale el convenio. Esto ustedes no pueden imaginarse lo que era, ¿no? Si la ley Karin hoy día es una ley bien compleja y de mucho detalle y que va a requerir harto esfuerzo por parte del empleador, ustedes no pueden imaginarse lo que era el primer borrador que presentó la OIT en esta materia. Lo que salió, si bien a mí no me gusta, no es un convenio que me guste para nada, la recomendación tampoco me gusta, pero sí se logró en la negociación durante todos estos años moderar bastante el tenor del convenio y teniendo en consideración que nosotros en Chile ya estábamos medianamente preparados para enfrentar el convenio, pero hay países a nivel mundial, las normas internacionales de la OIT aplican para los 200 y tantos Estados miembros de la OIT. eh, la gran mayoría de estos países no tenían ninguna norma, no contemplan ninguna norma de protección laboral y por lo tanto es un desafío bien grande a nivel mundial lo que se está llevando a cabo con el convenio. Ahora, existen muchísimos países miembros de la OIT que no ratifican los convenios, pero en Chile tenemos la costumbre de traernos el convenio cuando se aprueban en Ginebra, nos traemos los convenios para aprobarlos al tiro. No fue la excepción con el convenio 190. El convenio 190 se depositó en, en el año 2023 en la oficina del director general de la OIT como aprobado y por lo tanto entró en vigencia en junio de este año, porque un año desde que se deposita el convenio hasta que empieza su vigencia. Entonces, por lo tanto, hoy día ya tenemos que hacernos cargo de las normas del convenio 190. De ahí entonces este gran antecedente de la ley Karin, pero como les señalaba, la ley Karin no agota el convenio 190, que es bastante más amplio. Y todavía quedan bastantes cosas por hacer. Me toca participar personalmente en el Consejo Superior Laboral, en la comisión que está a cargo de la implementación del convenio. Y aquí lo importante es que todavía quedan cosas por hacer. Sobre todo, y hay una gran discusión en lo que dice relación con el ámbito en que el empleador está obligado a proteger a los trabajadores. El ámbito de influencia del empleador es algo que no está claramente definido en el convenio y es algo que obviamente hay sectores que quieren que esto sea absolutamente maximalista y existimos otros sectores que estamos diciendo dónde está la zona de control del empleador, nos podremos hacer cargo, pero lo que esté más allá no. Y esa discusión está completamente vigente, ¿no? Estamos trabajando en eso actualmente. Esta norma fue publicada el 15 de enero de este año, entró en vigencia, como ustedes bien saben, el 1 de agosto, pero hay varias normas que son súper importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de la ley.
En particular, el dictamen el 362 de la Dirección del Trabajo, que es del 7 de junio, el mismo día se emite por parte de la suceso a la circular 2813. Estos dos son, yo diría, los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque en la Dirección del Trabajo es quien va a llevar el procedimiento de investigación cuando no lo lleve la empresa, y la superintendencia es la que está obligada a fiscalizar a los organismos administradores. Por lo tanto, los dos documentos claves para entender bien cuáles son los alcances de la ley Carin son estos dos. Sin embargo, era muy necesario tener un reglamento de la ley, porque si bien esta ley incorpora modificaciones al Código del Trabajo, sí era una ley que necesitaba un cierto grado de detalle en su aplicación, y ese grado de detalle llega de alguna manera con el reglamento, que es un documento que se emite el 28 de mayo, pero que es publicado y por lo tanto está vigente desde el 7 de julio de este año. Y finalmente, las circulares 3, 4 y 5 de la Dirección del Trabajo, que se emiten el 12 de julio, o sea, ustedes ven que esto es 3 semanas antes de la entrada en vigencia de la norma, y que son instrucciones internas para la aplicación, para la fiscalización de la implementación de la norma, que el director del trabajo le señala a sus fiscalizadores cómo tienen que hacer el trabajo, y por lo tanto también son bien importantes para nosotros, porque de alguna manera nos van indicando cómo vamos a ser fiscalizados cuando corresponda, y los documentos y procedimientos que tenemos que ser capaces de demostrar al interior de la empresa. Disculpen si voy muy rápido, la presentación es súper larga, generalmente me demoro un par de horas en hacerla, yo sé que acá tenemos poco rato, entonces si voy muy rápido, si hay algo que no queda lo suficientemente claro, por favor interrúmpanme, porque para que no queden dudas, pero si no, entiéndanme que para alcanzar a hablar de todos los temas relevantes, tengo que ir un poquito rápido. Entonces, como les señalaba, bueno, esto incorpora modificaciones al Código del Trabajo, y hace aplicable el convenio 190 a las relaciones laborales, y en particular vale la pena detenerse un segundo en el artículo segundo, inciso segundo del Código del Trabajo, que señala que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona, con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adaptación de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Yo le pregunté al director del trabajo qué significaba perspectiva de género, y la verdad es que nadie sabe lo que significa perspectiva de género. Entonces también vamos a tener un flanco medio abierto acá, pero finalmente a la conclusión que se ha llegado en todos estos análisis es que la perspectiva de género tiene que ver con evitar cualquier tipo de discriminación arbitraria con razón del género. En la medida que ustedes dentro de la empresa no caigan en conductas de discriminación arbitraria, no va a haber ningún problema, porque como ni ellos saben lo que es la perspectiva de género, en la medida que el trato sea lo más igualitario posible y no se hagan estas diferencias, no va a haber ningún problema con la fiscalización. Eso es hasta el momento lo que hemos conversado con el director. Mayores noticias cuando el director sepa o alguna autoridad sea capaz de decirnos lo que van a entender ellos por perspectiva de género, cosa que hasta el día de hoy no ha pasado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? Que aquí hay ciertos principios rectores cuando nos toque implementar el protocolo y el procedimiento de investigación. Vamos a tener que basarnos en ciertos principios rectores, y estos principios son el trato libre de violencia, la dignidad de la persona, como señalamos, la perspectiva de género, y la adopción de medidas para promover la igualdad y erradicar la discriminación por género. Esto, como está en el artículo segundo, hay que tomar en consideración el contexto del artículo segundo. O sea, se agrega y se señala ahora expresamente la erradicación de la discriminación por género, pero el artículo segundo hace muchísimos años que lo que prohíbe es cualquier tipo de discriminación arbitraria por cualquier motivo, y no solo por género, sino que por razones políticas, por razones de raza, por razones de creencia religiosa. ¿Ya? Esto está dentro del gran contexto del artículo segundo del Código del Trabajo, por lo tanto es bastante más amplio que esto. Y hay que tenerlo en cuenta porque el acoso puede tener como origen cualquier tipo de discriminación, no solo la discriminación por género. También puede ser cualquiera de los otros motivos que he mencionado el que da origen a un acoso laboral. Y es importante que a partir de la ley Carin se agregan ciertas definiciones en el Código del Trabajo que son importantes que tengamos en cuenta. De esta manera se agrega la definición de acoso sexual, y que es aquella que es realizar en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe,
y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. La definición está clarita. El problema es, entonces, cuáles son las prácticas que vamos a tener que evitar. Y para esto, entonces, yo me di una vuelta más o menos larga, pero llegamos a varias conclusiones que son importantes. Hay dictámenes, y en la propia circular de la superintendencia, eh, uno más o menos ya puede ir viendo cuáles son las conductas que tenemos que tratar de evitar al interior de la empresa. Según la Dirección del Trabajo, entonces, ¿en qué consiste un acoso sexual? Son acercamientos o contactos físicos, propuestas verbales, correos electrónicos, cartas, misivas personales, etc. Señala también la Dirección del Trabajo que la persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior de la empresa, ¿ya? Y que la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo que pone en riesgo su situación laboral o su oportunidad en el empleo. Entonces, con esto parto también por decir que no cualquier conducta constituye un acoso sexual. El acoso sexual dentro de la empresa para la ley Carin está circunscrito al ámbito laboral. Un acoso sexual que no reúna todas estas características, no por eso no es acoso sexual, pero no es acoso sexual laboral, no está protegido por la ley Carin, probablemente de lugar a una querella criminal, ¿ah? Por un abuso sexual o por alguna otra razón, pero vamos de alguna manera también poniendo un poco de mesura a esta, no sé si ustedes habrán visto por ahí que andan dando vueltas un montón de listados con lo que ahora está prohibido, que prácticamente no se puede hacer nada de nada. Bueno, efectivamente, evitemos estas conductas dentro del ámbito laboral, pero son varias cosas las que hay que conjugar. Y junto con la acción de acoso, debe llevar también aparejado un perjuicio laboral directo. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la empresa y no en un contexto criminal. Puede ser criminal, sí, pero acá estamos hablando de un tema laboral. ¿Qué dice la suceso sobre esta materia? Implica, entre otras conductas, insinuaciones sexuales no deseadas o no consentidas, solicitudes de favores sexuales u otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual, tales como comentarios, acercamientos físicos, caricias, abrazos, besos o intentos de realizarla. Aquí lo importante es que no son aceptadas, no son deseadas por la persona que recibe, que es víctima de estas conductas. Y dice el suceso que la característica esencial del acoso sexual es que no es deseado ni aceptado por quien lo recibe, debiendo destacarse que la sola amenaza a cualquier aspecto asociado a esta situación no es tolerable, ¿ya? Entonces, yo creo que con esto queda más o menos claro qué es lo que vamos a entender como acoso sexual al interior de la empresa. Lo mismo ocurre con el acoso laboral. ¿Por qué? Porque se señala en la definición que es toda conducta que constituye una agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de en contra de otros u otros trabajadores por cualquier medio, y esto es súper importante, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el trabajador afectado el menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral dentro de la empresa. Esta definición, que tiene 4 líneas, dice hartas cosas. Dice, en primer lugar, que el hostigamiento puede ser ejercido en contra de uno u otros de trabajadores y por cualquier medio, y esto significa que, a diferencia de de la norma anterior, en que era una conducta vertical, que era la ejercía quien tenía una posición de mando dentro de la empresa, hoy día la ley Carin señala que se sigue manteniendo la posición de mando. O sea, si es el empleador, un representante del empleador el que ejerce la conducta de acoso laboral, se mantiene tal cual como estaba en la ley anterior. Pero también hoy día puede ser entre pares, entre compañeros de trabajo, y también puede ser, y esto es bien importante, ejercida por parte de trabajadores contra los empleadores. También puede ser hacia arriba, ¿ya? No se agota entonces solamente en el ámbito del mandato, de la posición de mando dentro de la empresa, sino que es cualquier persona contra cualquier persona dentro de la empresa la que puede ejercer alguna de estas conductas de hostigamiento al interior de la empresa. Entonces, lo mismo, ¿qué puede entenderse como acoso laboral? De acuerdo con la Dirección del Trabajo, es hacer daño, molestar, burlarse, generar descrédito, herir la dignidad. Conductas cuyo sentido o resultado es la generación de un ambiente laboral hostil y ofensivo a través del desprecio hacia una o más personas en razón de su género, es decir, que sea lo que se llama un acoso sexista. Es bien importante esto, porque puede que no se trate de un acoso sexual,
sino que sea un acoso laboral en razón del género, y cambie la figura de acoso laboral de acoso sexual a un acoso laboral sexista. Vamos a tratar de entrar en el detalle un poquito, si nos da el tiempo más adelante, en qué significa esto. Y señala al suceso que el acoso laboral, además de la agresión física, incluye el acoso psicológico, abuso emocional o mental por cualquier medio, destacarse que la sola amenaza a cualquier aspecto asociado a la situación laboral de la empresa, de la persona dentro de la empresa, no es tolerable. ¿Y qué es lo relevante? El cambio más importante que existe en esta materia es que hoy día ya no se requiere que el acoso laboral sea una conducta reiterada. Hoy día basta una sola vez. Al igual que en el acoso sexual, que se requiere solo un acto, en el acoso sexual se requería que fuese una conducta reiterada en el tiempo. En el acoso laboral, perdón, en el acoso sexual bastaba uno. En el acoso laboral solo se daba en la manera que fuera, en la medida que fuera reiterado en el tiempo. Hoy día, con la ley Carín, basta solo una conducta para que se dé lugar al acoso laboral. ¿Ya? Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y se agrega, como les señalaba hace un rato, dentro de lo que lo que nos vamos a tener que hacer cargo como empresa, y esto es bien complejo, la violencia laboral de terceros, que es aquella violencia que es ejercida por personas que son ajenos a la relación laboral. Y aquí la norma señala que se entiende por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros. ¿Ya? Esto es bien importante, por ejemplo, para el comercio, donde un cliente enojado a lo mejor puede cometer alguno de estas acciones en contra de uno de los trabajadores, y claro, es bien difícil hacernos cargo porque no sabemos quién es el agresor. Y por lo tanto, aquí cobra muchísima importancia toda la labor de prevención que podamos hacer al interior de la empresa. ¿Qué puede entenderse por violencia en el trabajo? Gritos, amenazas, abuso de garabatos, palabras ofensivas, golpes, robo, asalto en el lugar del trabajo u otras conductas que resulten en una lesión física, un daño psicológico o incluso la muerte. Esto está copiado textual de lo que señala la circular. No sé si hasta aquí vamos bien. Pablo, Verónica, ustedes me dicen si vamos bien en este contexto de introducción, para seguir con lo que viene. Gonzalo, llevamos del orden de 20 minutos, nos debieran quedar no más de 20 minutos más. ¿Mm? Vamos a lo medular. Vamos a lo medular entonces, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Aquí yo las traté de agrupar en esta lámina, de manera que después viene todo el detalle. Lo que no alcancemos a ver, lo van a ver después con todo detalle ustedes en la presentación, pero ¿qué es lo que tiene que hacer hoy día el empleador? ¿Cuáles son las 3 obligaciones? Primero, elaborar, implementar y difundir y sensibilizar un protocolo de prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo, que necesariamente debe formar parte del reglamento interno. Lo mismo con un procedimiento de investigación de esas conductas. También forman parte integrante del reglamento. Puede pasar que una empresa ya tenga un protocolo. Y a mí me pasó que una empresa que tiene un protocolo, hay que hacer todos los cambios en el reglamento interno para que ese protocolo pase a formar parte integrante del reglamento interno, porque esa es la obligación legal. No basta con que yo tenga el protocolo y tenga el procedimiento de investigación, sino que ahora son parte del reglamento. Esto es súper importante porque va a ser fiscalizado. Esto es un mandato legal y está en todas las instrucciones, y en las conversaciones que yo tuve con el director del trabajo lo reafirmó. Esto debe ser parte integrante del reglamento. Ahí con sus abogados ustedes lo pueden ver. No necesariamente tienen que trasladar todo dentro del reglamento, pero sí dentro de las normas que correspondan del reglamento interno, hacer presente que el documento X forma parte integrante del reglamento interno, de manera que cuando ustedes se vean enfrentados a una fiscalización, puedan demostrar que sí cumplieron con este mandato legal. Para las empresas que no tienen la obligación de tener reglamento interno, deben poner en conocimiento del trabajador el protocolo al momento de suscribir el contrato de trabajo, y se incorpora al reglamento interno de higiene y seguridad. Y las empresas que no tienen que tener reglamento interno pueden contar, y para esto ya están trabajando las mutuales, los organismos administradores, ya están trabajando en poder acompañar a las empresas más chiquititas, a la pyme, de manera de poder generar estos protocolos y estos procedimientos, y están haciendo una labor bien interesante de acompañamiento que los mandata la ley, pero están haciendo una labor bien importante con el apoyo de la pyme.
Segunda obligación, informar a los trabajadores acerca de los canales de denuncia de los incumplimientos, cuáles son las acciones de prevención, cuál va a ser el protocolo, el procedimiento de investigación y cuáles son las sanciones aparejadas a las conductas de acoso sexual y laboral y cuáles son las instancias estatales para denunciar. ¿Por qué? Porque los trabajadores también pueden denunciar en la inspección del trabajo, no solamente pueden hacerlo dentro de la empresa, sino que también pueden hacerlo directamente en la inspección del trabajo. Eh, por lo tanto, y esta labor de informar es al menos semestral, al menos semestral. O sea, 2 veces al año ustedes tienen que demostrar que han hecho cursos de capacitación, que han puesto afiches en el diario mural, que han mandado mail informando, pero al menos 2 veces al año ustedes tienen que ser capaces de demostrar que han hecho estas acciones de capacitación y de poner en conocimiento a los trabajadores cómo está funcionando el sistema dentro de la empresa. Y finalmente, una tercera obligación, y esto es una obligación, y esto me lo dijo la superintendente, así que por favor no dejen de pensar en esto como una obligación, que es proporcionar a la persona afectada la atención psicológica temprana. Esto se hace a través de los programas que tiene el respectivo organismo administrador, pero la obligación de la empresa es que deducida una denuncia, presentada una denuncia, ustedes gatillen la atención psicológica temprana. Si el trabajador quiere ir, fantástico. Si no quiere ir, que lo deje por escrito, que conste que no quiso ir. Pero ustedes gatillan inmediatamente la atención psicológica temprana. Esto no está en la ley, pero la circular lo señala y la superintendenta me lo dijo a mí, lo va a fiscalizar. Por lo tanto, yo traspaso la información y sugiero que lo cumplan, aunque no esté en el texto legal, que lo cumplan porque va a ser fiscalizado. ¿Ya? Respecto al protocolo, esto vamos a ir súper rápido, pero respecto al protocolo, el protocolo tiene 2 grandes elementos. Tiene que contener una política de prevención sobre el acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo y los contenidos propios del protocolo. Para saltarnos esta lámina y para ir avanzando más rápido, la política son los grandes principios, y ahí ustedes después los pueden ver en la lámina, los grandes principios que informan este procedimiento y los contenidos mínimos del protocolo son los que se señalan acá. Identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, mirados con perspectiva de género, y por lo tanto aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Me imagino que ya han tenido muchas acciones, momentos de capacitación sobre la ley de delito económico. Esto es algo similar. Ustedes tienen que construir una matriz de riesgo, ver cuáles son los riesgos que pueden estar involucrados dentro de su empresa según el sector en el que ustedes se desempeñan, cuál es su giro, ver cuáles son los riesgos que podrían estar asociados a su empresa. Construyen su matriz de riesgo y con esa matriz de riesgo, ustedes pueden después señalar cuál va a ser el protocolo de prevención, incorporando esos riesgos al protocolo. Y como señalábamos en láminas anteriores, cuáles van a ser las acciones de prevención, cuál va a ser el procedimiento de investigación, porque después viene el procedimiento de investigación, que también forma parte de los documentos que tenemos que generar como empresa, y finalmente cuáles van a ser las conductas, y cuáles van a ser las conductas sancionadas, y cuáles van a ser las acciones correctivas que ustedes van a tomar como empresa en caso que efectivamente se llegue a establecer que sí hubo una conducta constitutiva de acoso sexual o laboral. El CALSM es un instrumento fundamental para esto. Ustedes pueden tener tal vez mejores elementos para crear su matriz de riesgo, pero también esto va a ser parte de la fiscalización de los sucesos. Por lo tanto, yo también sugiero que tomen en consideración al menos el CALSM. Si ustedes tienen otros que sean más evolucionados, más elaborados, tanto mejor, pero al menos tómenlo en consideración porque va a ser fiscalizado por parte de la superintendencia. Y como hemos señalado antes, para los empleadores con menos de 10 trabajadores, existe una pauta sugerida en la circular de la suceso para medir los riesgos psicosociales, y también para esto van a contar ustedes con el apoyo del organismo administrador. Aquí las mutuales también están trabajando y están asesorando en esta materia. ¿Cuáles son los contenidos del protocolo entonces? Los factores de riesgo psicosociales, como hemos señalado, que son aquellas condiciones que dependen de la organización del trabajo, dependen de ustedes. Cómo yo voy a tratar de disminuir estos riesgos dentro de la empresa. Cómo voy a contribuir yo a generar
acciones para evitar que se afecte el bienestar de las personas al interior de mi organización. Pero también existen lo que se llaman los comportamientos incívicos, que son aquellos comportamientos que son, aquí se definen en la norma como comportamientos descorteses o groseros, o sea, molestarse entre compañeros, porque probablemente conductas que hasta hace poco eran aceptadas, ¿ah? Como molestar a un compañero porque era gordo, porque tenía, no sé, usaba anteojos, no sé. Hoy día esos comportamientos no son aceptables dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no sabemos si efectivamente a alguna persona le podía molestar que no molestara porque ocupaba anteojos. Entonces, yo sugiero que nos hagamos cargo también de los comportamientos incívicos, evitando lo que de alguna manera se llama el bullying dentro de la empresa, porque hoy día puede ser claramente constitutivo de una conducta de acoso. A lo mejor a alguien le molesta, a mí me da lo mismo que me moleste porque uso anteojos, ocupo anteojos toda mi vida, pero a lo mejor a alguien sí le molesta. Y eso va a constituir una conducta de acoso, y además basta una sola vez. Entonces tenemos que hacernos cargo. Y finalmente, el sexismo, en cualquiera de sus expresiones, es algo que está claramente prohibido. Y acá hay que hablar del sexismo consciente, que es aquel que, como hablábamos hace un rato, discrimina por razones de género, por razones de sexo. O sea, por ejemplo, lo que toda la vida nos ha pasado históricamente, que de alguna manera se ha hecho una discriminación en contra de la mujer que trabaja, ¿ya? Pero también existe un sexismo inconsciente, que es aquella expresión benévola hacia las mujeres, que que no tiene por objeto tratar de disminuirla, pero que inconscientemente sí lo hace. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, uy, qué inteligente ella, ¿por qué no va a ser inteligente una mujer? O sea, pero a veces inconscientemente uno dice, oye, mira lo que dijo, no, bien inteligente ella. En cambio, eso es bien raro escucharlo de un hombre, ¿no? O sea, nosotros pocas veces decimos, oye, qué inteligente él, porque damos por hecho que es un hombre inteligente. O sea, eso es sexismo inconsciente. Entonces, eso también vamos a tener que hacernos cargo, y es una conducta que tenemos que aprender dentro de la empresa. Eh, y las medidas para evitar y controlar los riesgos tienen que ser, hoy día, tienen que tener objetivos medibles. O sea, ya no basta con decir vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, sino que hoy día tenemos que tratar de medir, llevar a una planilla cómo lo vamos a corregir, cómo vamos a corregir esta conducta y tratar de mejorar con estos parámetros medibles. Vamos a tener que generar KPI, vamos a tener que ser capaces de poner algún tipo de meta para ir corrigiendo y generar una mejora continua de estas medidas en el entorno laboral. Por lo tanto, al igual que lo que pasa en la ley de delito económico, esta es una matriz y esto es un protocolo que están vivos, que tienen que ser actualizados permanentemente. No basta con que yo agarre el protocolo, bajo el de la superintendencia, le pongo el nombre de la empresa y lo guardo en un cajón. Eso no me sirve absolutamente de nada. Esto es algo que tiene que ir evolucionando en el tiempo. Como les señalaba, las medidas para informar y capacitar adecuadamente, esto es difundir el protocolo, difundir el procedimiento, informar y capacitar semestralmente la forma de realizar una denuncia, cuáles son los canales de denuncia, porque la empresa puede tener un canal de denuncia o puede tener varios, dónde está el buzón de denuncia, si hay algún mail, quién es la persona que está encargada de llevar la investigación de la denuncia, cuál es la información que tiene que contener la denuncia. Me ha pasado en este poquito tiempo de aplicación de la norma que se han presentado denuncias anónimas. Las denuncias no pueden ser anónimas, tienen que señalar claramente quién es el denunciante, quién es la persona afectada, porque a lo mejor yo estoy presentando la denuncia por un tercero. ¿Quién es la persona afectada? ¿Quién es el denunciado? O sea, ¿cómo voy a saber yo contra quién tengo que empezar una investigación si no sé quién es el denunciado? Y que se han tenido que rechazar por forma. Y si bien la ley dice que no existe una admisibilidad de la denuncia, no se puede hacer un análisis de admisibilidad, pero si una denuncia no cumple con estos requisitos formales, tiene que ser rechazada. Entonces también hay que capacitar a la gente para decirle cómo se tiene que presentar una denuncia y cuáles son los requisitos para presentar una denuncia. Eh, Esto es muy importante, establecer medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una denuncia que termina siendo falsa. Y si yo le digo a toda la empresa que hay una denuncia contra Pepito, a lo mejor Pepito termina siendo inocente y resulta que en este tiempo hubo un menoscabo gigante porque Pepito se vio involucrado de forma gratuita en una denuncia por acoso laboral y mucho peor una denuncia por acoso sexual. Entonces también es algo que tenemos que considerar dentro de la investigación, la debida protección de los nombres de los denunciantes, de las víctimas, de los testigos, ojo, de los testigos, porque los testigos
para una o para otra parte pueden terminar también siendo acosados por haber sido testigos, ¿ya? Y esto es algo que también lo hemos visto con anterioridad en este tipo de procedimientos. Y también tenemos que hacer una capacitación encaminada a evitar denuncias inconsistentes, porque si bien la ley no establece una sanción expresa para las denuncias inconsistentes o para denuncias falsas, ¿ya? Eh, podemos vernos en el problema de tener que sancionar o ver qué medidas vamos a tomar contra una persona que presenta una denuncia inconsistente. Puede ser una denuncia inconsistente de buena fe, pero cuando hay una denuncia maliciosa presentada con la sola intención de dañar al denunciado, con una denuncia falsa, también nos vamos a ver enfrentados a un problema y que no está resuelto en la norma porque se establecen sanciones para el acosador efectivo, pero no para quien presentó una denuncia maliciosamente falsa. La atención psicológica temprana ya la vimos, después ven ustedes el detalle en la lámina. Los nuevos estándares del procedimiento de investigación, que esto es nuevo y que se aplican estándares ya de nivel internacional a esto, es un plazo de investigación muy corto, de 30 días hábiles. Eh, Se señala que la empresa, cuando se investiga internamente, debe designar preferentemente un trabajador que cuente con formación en materias de acoso, sino tratar de generar, tal como el oficial de cumplimiento de la ley de delito económico, generar el conocimiento necesario dentro de la empresa para llevar adecuadamente una investigación. Una pregunta bien recurrente: ¿es posible contratar la investigación afuera? Sí, la ley señala que sí es posible contratar a un tercero experto que lleve las investigaciones, establecer en el reglamento interno las sanciones y las medidas correctivas. eh, bueno, y así sí que no existe la mediación obligatoria en acoso sexual por parte de la Dirección del Trabajo. Esto lo pueden ver ustedes ahí, el detalle en la lámina. Esta lámina yo creo que es bien interesante, no es mía, es de la Dirección del Trabajo. Esta, de alguna manera, señala cuál es el procedimiento, y que, como ustedes ven acá, la denuncia, una vez que se presenta, se puede presentar dentro de la empresa o se puede presentar directamente en la inspección del trabajo. Si se presenta en la inspección del trabajo tiene que comunicarle a la empresa que se presentó una denuncia y cuáles son las medidas de resguardo. Y las medidas de resguardo tienen que ver fundamentalmente con evitar que la acción denunciada se siga repitiendo en el tiempo, y por lo tanto nos va a ordenar la Dirección del Trabajo la separación de espacios físicos, cambios de turnos en la medida de lo que sea necesario, tal vez enviar a la persona denunciada o denunciante a un régimen de teletrabajo mientras dura la investigación, pero la idea es que esta situación deje de producirse en el mismo minuto que se presenta la denuncia y no 30 días hábiles después, cuando tengamos resultados. Lo mismo cuando se presenta dentro de la empresa. Y como ustedes ven acá en la lámina, una vez que se presenta dentro de la empresa, dentro de tercero día, la empresa tiene que tomar la decisión si derivar la investigación a la Dirección del Trabajo y se sigue el procedimiento que veíamos en la primera línea, o de hacer una investigación interna con todo esto, el procedimiento que ya hemos señalado. Pero aún así, vamos a tener que, al final de la investigación, remitirla a la Inspección del Trabajo para que la inspección verifique que la investigación ha cumplido con todos los aspectos formales. No se va a meter en el fondo. Se supone que la investigación ustedes la hicieron bien, pero sí va a revisar que se haya cumplido con todo el procedimiento, con los plazos y con toda la formalidad que requiere la investigación, y sancionar entonces que el procedimiento se haya llevado a cabo correctamente. Aquí Gonzalo, te están las... interrumpo, Gonzalo, te Sí, interrumpo. hagámoslo Ya nos ahora. van quedando poquitos minutos, así que te agradecería que pudiéramos ir avanzando para terminar la presentación y entrar en la fase de preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Mira, solo para señalar lo que ya de alguna manera veníamos adelantando, las sanciones, cuando ustedes llegan a la conclusión de que efectivamente existe una conducta de acoso laboral o de acoso sexual, las sanciones van desde las amonestaciones verbales hasta las amonestaciones escritas o multas, pero cuando se verifica y en casos graves, debidamente calificados, debidamente comprobados, se puede llegar a el despido sin derecho a indemnización, aplicando el artículo 160, número 1, letras B y F. Por lo tanto, hay una sanción grave, una sanción compleja, porque además una persona que es despedida por ley Karim, por acoso sexual o por acoso laboral, difícilmente va a encontrar trabajo después. Entonces es una sanción bien grave. Y aquí empezamos a entrar entonces en terreno respecto de lo grave y las graves consecuencias que puede tener esta investigación. Respecto de las medidas correctivas,
como les señalaba, están dirigidas a la no reiteración de la conducta constatada, y por eso que esto es un documento vivo. No basta que yo lo haga una pura vez, sino que a medida que voy teniendo experiencia o que voy descubriendo que dentro de mi empresa se producen situaciones distintas, tengo que incorporarlas a mi protocolo, tengo que incorporarlas y tengo que generar todas las medidas encausadas a la no reiteración de ese tipo de conductas. Y por lo tanto, como les señalaba, esto es algo que es permanente en el tiempo. No basta con hacerlo una sola vez, sino que requiere de un trabajo permanente de la empresa. Esta última lámina me interesa harto porque aquí yo lo que traté de hacer fue desmitificar un poco cuáles son las conductas que son constitutivas de acoso sexual o laboral y cuáles no. Eh, las que están al lado izquierdo de la pantalla son las mismas que ya vimos, como cuáles son las conductas sexuales, las insinuaciones sexuales no deseadas, las solicitudes de favores, etcétera, etcétera. Lo mismo con acoso laboral y con violencia en el trabajo. Pero ¿qué conductas per se no son constitutivas de acoso o de violencia? ¿Podrían serlo? Sí, sin ninguna duda, pero per se no son constitutivas de violencia. ¿Ya? A mí me han preguntado, ¿yo puedo evaluar a mis trabajadores? Por supuesto que puedo. ¿Ah? Entonces yo traté de hacer este listado como para desmitificar un poco de cosas. Comentarios y consejos legítimos referidos a asignaciones de trabajo, incluidas evaluaciones y conducta en el ambiente laboral, implementación de las políticas de la empresa, asignar o programar cargas de trabajo, informar a un trabajador sobre su desempeño laboral insuficiente, aplicar cambios en la organización o reestructuraciones, aplicar medidas disciplinarias, aplicar asignaciones de puestos de trabajo, etcétera. Per se, estas acciones no son constitutivas de acoso. ¿Pueden serlas? Sí. ¿Cuándo? Cuando yo dejo en ridículo a un trabajador porque no solo le estoy diciendo que su trabajo es deficiente, sino que además lo hago en público y lo hago menoscabándolo, si es una conducta constitutiva de acoso. Pero puedo corregir a un trabajador que está haciendo mal su trabajo, puedo corregirlo. Ya, todo va a depender del contexto y en el tono en que se dé. Entonces, traté de hacer este listado que ojalá les sirva, porque creo que es bien importante decir, oye, yo soy el dueño de la empresa, yo puedo y tengo algunas atribuciones que me da el hecho de ser yo la empresa, que yo soy el que organiza cómo se trabaja dentro de la empresa, en la medida que cumpla con no hostigar, no causar algún menoscabo a la persona, menos aún tratándose de un acoso sexual, pero yo puedo dirigir la empresa y yo puedo asignar cargas de trabajo, puedo corregir, puedo tomar acciones disciplinarias sin que eso signifique en sí mismo una acción constitutiva de un acoso. Esa es la última lámina, Pablo. Creo que me fui como avión, pero era necesario. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, muy interesante la presentación. Trataste de pasar revista a los principales aspectos de la ley, tanto lo que tiene que ver con la construcción de las normas de fondo, vale decir, en lo que dice relación con la descripción de las conductas típicas, ¿no es cierto?, que se pretenden evitar y sancionar, prevenir e investigar, como en la estructura del procedimiento de denuncia y de investigación que debe llevar la empresa o eventualmente la inspección del trabajo. Dicho esto, vamos a pasar a la sección de preguntas y me gustaría partir, Gonzalo, con la siguiente pregunta. Tú nos diste cuenta de la circunstancia de que la ley obviamente tiene aplicación en el ámbito de las relaciones laborales. Eh, y la pregunta surgiría si se pudiese eventualmente denunciar una de las conductas prohibidas o no permitidas una vez terminada la relación laboral. A ver, eso no hay una respuesta categórica ni en la norma ni en los dictámenes. Y esto está en el contexto de la relación laboral. Yo creo que no se puede, no directamente en la empresa, porque ya no hay una relación laboral, y la Dirección del Trabajo en una de las circulares dice que, en una de las circulares internas, dice que no se pueden recibir denuncias que tengan más de 60 días hábiles desde el hecho y que se incurre en la conducta. Pero una vez extinguida la relación laboral, yo lo veo difícil. Yo creo que en ese caso va más bien por el ámbito de la justicia civil o laboral, pero yo creo que en ese caso habría que judicializar más que presentar una denuncia
por ley Karim, pero es algo que no está resuelto y que probablemente pueda haber algún dictamen que diga algo en contrario. Pero creo que una vez extinguida la relación laboral, eh, no tengo muchas dudas respecto de que no se pueda presentar dentro de la empresa, y creo que también debiese ser rechazada una renuncia presentada en la inspección del trabajo fuera de la relación laboral. Creo que en ese caso, derechamente, aquí lo que corresponde es una acción judicial. En mi Perfecto, opinión, ¿ah? gracias. En mi opinión, yo creo que esto es todavía materia en discusión, pero en mi opinión a priori es esa. Gracias, Gonzalo. Hay otra pregunta de Arnaldo Flores, quien dice, hola, muchas gracias. ¿Cómo puede la empresa enfrentar la denuncia de un trabajador por violencia en el trabajo cuando un cliente es el denunciado? Dice. A ver, aquí lo que se busca en el caso de la violencia ejercida por terceros es evitar que esa conducta suceda. Por lo tanto, aquí tiene mucho más que ver con la prevención. Y ponerse en el caso, y por eso yo digo que esto aquí hay que generar una matriz de riesgo, esto es algo que va evolucionando en el tiempo, porque pueden aparecer nuevas formas de violencia ejercida por terceros, por clientes o por proveedores o por quien sea. Y esto va a ir evolucionando en el tiempo. Tomar todas las medidas de resguardo. Ahora, evidentemente, cuando se presenta una denuncia por violencia en el trabajo, se va a presentar contra un cliente, ni siquiera vamos a saber el nombre del cliente. Entonces, la empresa denunciada, cuando reciba la denuncia, la empresa lo que tiene que tomar inmediatamente son las medidas de resguardo. Si resulta que estamos exponiendo a nuestros trabajadores a acoso de terceros. En caso de un cliente molesto porque no se le respetó el precio de un producto, a lo mejor la medida tiene que ser, vamos a decir claramente cuál es el precio del producto para que no haya lugar a duda, que cuando el señor llegue por la caja le cobren el precio que está señalado y no otro distinto, para que no se pueda producir esa conducta. Entonces tiene que ver más bien con las medidas de resguardo, que con medidas sancionatorias, porque efectivamente al cliente a lo mejor no lo vamos a ver nunca más y no lo vamos a poder sancionar. Si, como les señalaba, las conductas sancionadas, al estar dentro del reglamento interno, son conductas que tienen que ver con el sancionado trabajador de mi empresa, que pueden llegar hasta la desvinculación. ¿Cómo hago eso con un proveedor? Es prácticamente imposible. Entonces tiene mucho más que ver con prevenir y con tomar medidas correctivas que contra sancionar a una persona X que ni siquiera probablemente sepamos quién es. Gracias, Gonzalo. Andrés Vial dice, esta y otras leyes que están No te estresando las escucho, relaciones Pablo. entre los empresarios y los trabajadores, ¿cómo afectan el ámbito de las nuevas contrataciones? Aquí, si me permite, Gonzalo, yo quisiera hacer un comentario. Efectivamente, pareciera que los cuidados del sacristán mataron al señor cura y es tanto probablemente el ámbito de protección que la ley trata de imponer que eventualmente genera barreras de entrada al mercado de trabajo. No sé si coincides con esa opinión. Absolutamente. ¿Me escuchan bien o no? Se escucha bien, se escucha bien. Sí, ya. A ver, yo tiendo a pensar que cuando las normas son tan maximalistas como esta, y mucho más con el convenio 190, terminan en no ser nada. Entonces, eh, yo creo que pueden pasar dos cosas. Una, como dices tú, que vamos a tener mucho cuidado con quién contratamos y vamos a ser mucho más, tal vez, mucho más estrictos en a quiénes vamos a contratar. Vamos a revisar más que, por ejemplo, no tenga antecedentes por ley Karim, una persona que vamos a contratar a la empresa, y efectivamente puede generar barreras de entrar al mercado del trabajo que no queremos que se produzcan. Pero también puede pasar que si vemos una avalancha de denuncias, termina en tierra de nadie, porque la dirección del trabajo no tiene facultad, no tiene, perdón, tiene todas las facultades, no tiene, en la práctica no tiene la gente para fiscalizar una avalancha de denuncias, no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo, si llegan una avalancha de denuncias, no tiene cómo hacerlas en 30 días hábiles. No va a cumplir con los plazos. Si dentro de la empresa se empiezan a producir un montón de problemas, vamos a automatizar procesos, probablemente. A lo mejor procesos que hoy día lo están haciendo personas, pues los vamos a terminar automatizando para no meternos en problemas. Entonces, concuerdo absolutamente contigo que una norma maximalista puede terminar siendo peor o puede terminar generando que no sirva de absolutamente nada. Gracias, Gonzalo. Gracias. Jaime Ale dice, ¿cómo hace una empresa para adoptar medidas para promover la igualdad de género? ¿Qué medidas podrían ser? Dice. A ver, yo diría que fundamentalmente esto tiene que ver con no discriminar en razón del género.
¿Ya? Para allá apunta la norma. Pero desde ya, y viendo que hoy día en el Congreso existen varias normas, varios proyectos de ley que probablemente van a terminar siendo ley pronto, por ejemplo, fijarse en tener una adecuada escala de remuneraciones y que no se produzcan discriminaciones en razón de género, que hoy día es algo que pasa, todavía sigue pasando en la empresa en general, que es efectivo y es verdad, aunque nos duela que las mujeres ganan menos. Y probablemente una primera medida que pueda tomar una empresa es llevar a la práctica algo que va a ser ley luego. Teníamos una ley de igualdad de remuneraciones que es letra muerta, lo que hablábamos hace un segundo, que fue tan maximalista que no sirve para nada, no, es letra muerta. Pero hoy día hay un proyecto de ley que sí puede llevarnos a que efectivamente tengamos una ley de equiparidad de sueldo. Adelantémonos, pues. Eso es una norma, yo creo, que se puede impulsar desde la empresa y que te posiciona como una empresa que se preocupa de que no haya diferencias en razón de género. Eso es algo que uno proactivamente lo podría hacer. Pero la norma apunta más que nada a evitar discriminaciones en razón de género. Ejemplo, y que ustedes a lo mejor me van a decir que estoy llevándolo lo estoy llevando muy al extremo, pero consideran un baño para todo sexo, para todo género. ¿Ah? Hoy día las empresas tienen baños para hombres y para mujeres. A lo mejor hay que considerar un baño para todo género, que sea privado, con una puerta cerrada, no sé, ahí ustedes verán. Pero ya con eso uno anticipa que probablemente tengo un trabajador que no se identifica como hombre o no se identifica como mujer y que la empresa eh, puede anticiparse y generar un baño para todo género. Son cosas que están pasando, las vemos todos los días en las empresas. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ustedes me dicen, sí, ya le estoy poniendo mucho. Sí, le estoy poniendo mucho, pero pasa. ¿Y por qué vamos a esperar a recibir una denuncia por discriminación porque no hay un baño para una persona que no es ni hombre ni mujer? ¿Ah? Yo creo que se pueden hacer ciertas cosas que nos lleven a anticiparnos a la aplicación de la norma. Gracias, Gonzalo. Una última pregunta. Dice, las denuncias de la ley Karim, Orlando hace esta pregunta, ¿pueden ser por situaciones fuera del horario laboral? Sí, absolutamente. Aquí yo les hablaba al principio de la presentación del contexto laboral. Esto es, es con ocasión del trabajo. Entonces sí pueden ser fuera del horario laboral. Por ejemplo, cuando yo le doy una instrucción una sobrecarga de trabajo a un trabajador de mi empresa, y no lo hago con el equipo completo, sino que a un trabajador en particular le doy un trabajo el domingo a las 6 de la tarde, sí puede ser constitutivo de hostigamiento y por lo tanto es una conducta de acoso laboral. O sea, la respuesta es absolutamente sí. Esto no tiene que ver con el horario, tiene que ver con ocasión del trabajo. Así que, Tal cual. ojo con eso. La última, y con esto terminamos. Un caso específico y real, dice Arnaldo Flores nuevamente. ¿Cómo se puede enfrentar una denuncia por violencia en el trabajo de un trabajador que se desempeña en el local de un cliente y este cliente no quiere que ese trabajador no se siga desempeñando en ese local y no existe otro lugar donde enviar al trabajador denunciante, dice? Es súper complejo, pero efectivamente la ley se pone en el lugar y el dictamen también lo hace en el lugar de que exista un trabajo en régimen de subcontratación, por ejemplo, que sería el caso, de trabajadores transitorios. Y por lo tanto, la situación es bien compleja, porque si no hay dónde mandar al trabajador, vamos a tener que tomar alguna medida, pero efectivamente, si ese empleador se puede oponer a que el trabajador que fue denunciado siga trabajando dentro de la empresa. Y de hecho, yo ya estoy empezando a ver cláusulas en los contratos civiles de subcontratación o de prestación de servicio, ya se están viendo cláusulas en que eh, incluso se llega a poner término al subcontrato en caso de que un trabajador del subcontratista sea denunciado por conductas de acoso. Entonces, el caso que nos ponen es más complejo todavía porque no hay dónde poner al trabajador. Lo primero que yo haría, aplicando buenos oficios, porque esto no es algo que esté en la norma, lo primero que yo haría aplicando buenos oficios es decir, esperemos al resultado de la investigación, porque a lo mejor el trabajador denunciado no incurrió en tales conductas.
Eso es lo primero. ¿Tomemos las medidas de resguardo? Sí, las medidas de resguardo probablemente indiquen que ese trabajador hay que mandarlo en teletrabajo y si no es posible que haga teletrabajo, a lo mejor habrá que darle un permiso. Eso cada empresa tendrá que ver cómo lo resuelve. Pero yo diría que primero esperar al resultado de la investigación, porque a lo mejor el trabajador es completamente inocente y no tiene ninguna razón de ser una decisión de ese tipo. Ahora, si el trabajador es considerado que sí efectivamente incurrió en esta conducta y dependiendo de la gravedad, ese trabajador podría ser desvinculado, ¿no? Por lo que explicábamos en alguna de las láminas. Pero si es una conducta de acoso menor y por lo tanto solo de lugar a un tipo de amonestación, habrá que ver qué hacemos con ese trabajador y si no hay dónde llevarlo, a lo mejor hay que terminar desvinculando por necesidad de la empresa, pero tampoco es una causal de término de contrato el incurrir en una conducta de acoso menor. La sanción es la amonestación, no es la desvinculación por necesidad de la empresa. Entonces, podríamos vernos enfrentados después a un juicio por despido injustificado. Habría que analizar más en profundidad el caso en particular, pero es complejo cuando no tengo dónde más poner a ese trabajador. Así es. Bueno, Gonzalo, nuevamente te reiteramos los agradecimientos en nombre de FEC y en nombre de todos los asistentes que te han escuchado muy atentamente. A todos quienes han participado, igualmente los agradecimientos. Y ahora dejo con ustedes a Verónica que va a cerrar esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes podrán ver esta grabación en diferido. Para FEC es un año muy especial, pues cumplimos 10 años y también hemos planificado interesantes y novedosas actividades exclusivas para nuestros socios. Como adelanto, el 8 de octubre realizaremos la cuarta jornada del webinar bimestral Las reglas de oro FEC para la familia empresaria, que ha resultado un verdadero espacio de aprendizaje al profundizar en materias esenciales para los negocios familiares. El mes de septiembre, fecha se la confirmaremos oportunamente, tendremos el webinar internacional Preparando a la familia empresaria para la sucesión con Yasmín Gil. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y, por supuesto, a nuestras actividades e iniciativas que les haremos llegar vía correo o por chat. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados, ya que terminada la grabación, el expositor responderá preguntas a viva voz en breves momentos más. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.